¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Gracias por brindarnos su atención en este 3 de marzo, otro día de gran bendición y grandeza del Señor. Les saluda Manuel, su amigo, hermano en Cristo y siervo de nuestro Padre Celestial y su Hijo Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Mis hermanos, escucha la Biblia diaria, es el escrutinio diario de las Sagradas Escrituras y es una obra dedicada a la honra y gloria del Señor. Por la gracia de Dios, llegamos a ustedes vía Internet todos los días para darles las buenas nuevas de la Biblia. Esperamos que cada día las lecturas sean de gran bendición espiritual y que la Biblia le hable a su corazón y que nos recomiende con otros hermanos que están sedientos de escuchar la bendita palabra de Dios. La lectura de hoy empieza en el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 14 al 34, y continuando en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 1, versículo 1 al 54. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 26, Salmos 46, del 1 al 11, y Proverbios 10:23 de la Biblia de las Américas. Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor, el sacerdote la evaluará como buena o como mala. Como el sacerdote la evalúe, así será. Pero si el que la consagra quisiera redimir su casa, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y así será suya. También, si un hombre consagra al Señor parte de las tierras de su propiedad, entonces tu valuación será en proporción a la semilla que se necesite para ella. Cada homer de semilla de cebada a 50 siclos de plata. Si consagra su campo durante el año de jubileo, conforme a tu valuación quedará. Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el año de jubileo, y será rebajado de tu valuación. Y si el que lo consagra quiere redimir el campo, le añadirá una quinta parte al precio de tu valuación para que pase a su posesión. Pero si no quiere redimir el campo y se vende el campo a otro, ya no podrá redimirlo, y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado al Señor como campo dedicado, será para el sacerdote como posesión suya. Y si consagra al Señor un campo que ha comprado, que no es parte del campo de su propiedad, entonces el sacerdote le calculará la cantidad de tu valuación hasta el año de jubileo, y en ese año dará tu valuación como cosa consagrada al Señor. En el año de jubileo el campo volverá a aquel de quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Toda valuación que hagas será conforme al ciclo del santuario. 20 jeras son un ciclo. Sin embargo, el primogénito de los animales, que por su primogenitura pertenece al Señor, nadie puede consagrarlo, ya sea buey u oveja, es del Señor. Pero si ésta entra en los animales inmundos, entonces lo redimirá conforme a tu valuación, y añadirá sobre ella una quinta parte, pero si no es redimido, será vendido conforme a tu valuación. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal, o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor. Ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida. Ciertamente se le dará muerte. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto
serán sagrados, no podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Censo de los guerreros de Israel. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Ahiser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Elisaf, hijo de Duel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno. Tal como el Señor lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus padres. Fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba,
todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 4.500. De los hijos de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603.550. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor había hablado a Moisés diciendo: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron. Y ahora pasemos al libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 1 al 26. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él.
Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas». Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: «¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Y Jesús respondió diciéndoles: «Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, perdonará vuestras transgresiones». Salmos 46, del 1 al 11. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Proverbios 10:23. Como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Mis hermanos, la estancia de Cristo en la tierra fue breve, pero impactante. Cristo vino para redimirnos de nuestros pecados y para ofrecernos su plan de salvación.
Aún hay oportunidad para entregar nuestra vida a Él y para que lo proclamemos como nuestro único Salvador y Redentor. Entregue su vida a Cristo y el triunfo de salvación será suyo. Gracias por su atención. Les habló Manuel. Que Dios Todopoderoso le bendiga abundantemente, hoy y siempre.